He aquí que el ángel del Señor se presentó y con una luz resplandeciente iluminó la cárcel. Tocando a Pedro, lo levantó y lo sacó de la celda. ¿Te gustaría conocer este último milagro donde se menciona a Pedro? ¿Te gustaría saber cómo es la oración intercesora? Pero sobre todo, ¿por qué aún los más cercanos a Jesús padecieron grandes sufrimientos? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos Hechos, capítulo 12. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana, que Dios les bendiga, que te dé ánimo, fortaleza, paz, gozo, que te levantes en medio de las dificultades de la vida, que puedas salir con entusiasmo, seas un ejemplo para tu familia, para tus hijos, seas un ejemplo para los demás, que a pesar de las dificultades de la vida podemos tener gozo y paz en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sale? Muy bien, pues bueno, vamos a estudiar la Biblia. Vamos al capítulo de hoy. De hoy muy interesante. Dice que sucedió, versículo 1, en el tiempo del rey Herodes. Este rey Herodes era nieto de Herodes el Grande, el que vivió en el tiempo de Jesús. Este rey hizo varios movimientos políticos para poder llegar a tener el título de rey y poder gobernar en la región de Judea y otras más que estaban allí cerca. Algo muy importante que hay que subrayar es que este hombre pues era de la fe judía, él creía y hasta cierto punto guardaba los reglamentos y lineamientos judíos. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque ellos eran malvados, ya los vimos a los reyes pasados, eran malvados, mataban, eran personas totalmente perdidas. Sin embargo, ellos profesaban su fe. Y mis amigos, eso no ha cambiado en 2000 años. Sigue habiendo personas que viven como quieren y tienen ciertos puestos políticos y económicos y de diferente índole. Sin embargo, ellos dicen, yo tengo mi fe y yo creo en Dios y aún pueden aportar recursos para X o Y causas. Y así siempre ha sido. Y así este hombre, pues tenía esa fe judía. Y entonces para ganarse el favor, ojo con esto, el versículo 1, para ganarse el favor de los dirigentes judíos, dice que perseguía a la iglesia, le echó mano a algunos de la iglesia y los maltrataba. Esta expresión y la historia nos recuerda que pues a varios de los que vivían allá en Jerusalén les despojaban de sus pertenencias, de sus bienes, solo por el hecho de tener esta fe. Pero este hombre no lo hacía, insisto, por convicciones personales, sino lo hacía para ganarse el favor de los líderes judíos, para que él pudiera tener esa simpatía, pero no porque estuviera mal, estuviera bien, eso no le interesaba. Ahora, el versículo 2 nos recuerda algo muy triste. Dice que así, rápidamente, dice, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo fue del círculo íntimo de Jesús. Acuérdate que era Jacobo, Juan y Pedro, los que casi siempre estuvieron muy cerca de Jesús. Este Jacobo no se sabe por qué fue el primero en morir, pero era del círculo más íntimo de Jesús. Esto dejó claro que no solamente los discípulos que llegaron después sufrían, sino también los más cercanos. También se considera que pudo haber sido por su elocuencia en la predicación. Pero bueno, ¿cómo murió? Decapitado. Esta palabra indica que fue decapitado. Y mis amigos, recordar, todos nosotros somos discípulos de Jesús, todos nosotros amamos a Dios y nadie está exento de pasar dificultades. Nuestra única esperanza en la que nos aferramos es que Dios tiene un propósito y nosotros hemos visto cómo aún la muerte de sus discípulos fue para sembrar la salvación y muchas, cientos y miles de personas vinieron a la salvación por el sufrimiento de los hijos de Dios. Muy bien, pues viendo que esto les agradó mucho a los judíos. Recuerden que estos judíos pues anhelaban acabar como pudieran con este nuevo grupo de cristianos y no sabían cómo hacerle, no lo podían detener. Entonces dijo, bueno, voy a aprender a Pedro. Esto fue en el tiempo de la Pascua, dice el versículo 3. Recuerden que la Pascua comenzaba con el comer estos alimentos y durante 7 días se prolongaba y al finalizar, después de 7 días, terminaba esa fiesta. Entonces a Pedro lo toman al inicio, pero no lo quiso llevar a juicio público en ese momento. Lo tuvo preso para que
al terminar se fueran los peregrinos y entonces con menos personas y con los judíos a cargo, pues lo pudieran ejecutar en un juicio público. Así que estuvo, muy probablemente Pedro estuvo unos 7 días en la cárcel. Allí estuvo. Y como ya en ocasiones pasadas, recuerda que Pedro, un ángel lo había sacado de la cárcel, ahora en la mano derecha y en la mano izquierda le ponen cadenas y lo sujetan a soldados. Así que tenía un soldado a cada lado y aparte en la puerta estaban otros 2 soldados y había 3 turnos para que estuvieran todo el día bien resguardado Pedro. Sin embargo, una noche antes de ser llevado a juicio, ojo con eso, una noche antes, dice el versículo 6, que Pedro estaba durmiendo entre los soldados. Y mis amigos, eso pareciera un dato trivial, pero es un dato muy importante. Si al otro día tú vas a morir, es probable que nosotros estuviéramos llenos de temor, llenos de dudas, llenos de, no sé, hasta llorando probablemente. Pero Pedro estaba durmiendo. Ojo con eso, él tenía la seguridad, tenía la paz, tenía la confianza, estaba en las manos de Dios. Y bueno, hay que descansar. Ojo con esto. ¿Cuántos de nosotros necesitamos dormir y dormir así como Pedro? Dormir aún en medio de los problemas, dormir aún en medio de los 2 que te están resguardando. Ojo con eso. Mis amigos, quizá muchos de los que están escuchando esta mañana no han podido dormir, no pueden comer, no pueden conciliar el sueño, están llenos de estrés y de ansiedad por las preocupaciones de la vida. Esta mañana que puedas pedirle al Señor, Señor, yo quiero dormir como Pedro, yo quiero dormir como Pedro, yo quiero tener esta confianza que Pedro tenía. Y bueno, algo que pasó muy interesante es que mientras él estaba en la cárcel, dice el versículo 5, que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Esa expresión de oración sin cesar es una oración intensa. Esta palabra se usó cuando Jesús oró en el Getsemaní. Es decir, la iglesia no dejó como, bueno, ahí voy a orar, vamos a orar por Pedro, ¿sí? ¿Cuántos? Pues ahí vamos a orar. Como a veces nosotros según nos ponemos de acuerdo y finalmente nadie ora. No, esta iglesia estaba orando intensamente. Y mis amigos, hemos hablado de la oración intercesora. No es para convencer a Dios, no es para doblegar el brazo de Dios y para que Él tenga compasión. Él nos ama profundamente, pero la oración nos transforma a nosotros, nos ayuda a ver cuáles son los planes de Dios, nos ayuda a descubrir la fortaleza en Dios. Y la iglesia estaba orando. Y saben que esa noche antes, seguramente muy de madrugada, aparece un ángel y le toca el costado. Es así como un toque brusco para levantarlo y le dice, vístete en pocas palabras. La expresión en griego es así, vístete en pocas palabras, ponte las sandalias, ponte tu abrigo, el manto exterior y vente, vámonos. Y se levanta, cuando se levanta las cadenas caen de donde estaba sujeto y entonces viene saliendo una puerta, pasa otro patio y entonces cuando viene a la puerta principal, una puerta de hierro, pensando, imagínate Pedro, ¿cómo se va a abrir esa puerta? Cuando llegó la puerta se abrió sin nada más, así pues de una manera milagrosa. Cuando él ya estaba en el patio, ya estaba fuera en la calle, el ángel se fue. Fíjense mis amigos cómo aquí hay una unión de cosas sobrenaturales, vamos a decir así, de cosas de Dios que hace milagros, pero también de cosas muy prácticas. O sea, ponte los zapatos, ponte tu manto, sal y ya no necesitas nada de mí, tú sigue con tu camino. Es decir, mis amigos, nosotros tenemos que tener bien claro, Dios va a hacer lo que Él debe hacer, necesita hacer, pero lo demás nos toca a nosotros. Y a veces nosotros queremos que el Señor haga lo que nos corresponde y eso nunca va a suceder. Así que Pedro se va a la casa de María, la madre de Marcos, y allí, pues, al parecer, esta mujer tenía recursos suficientes. Se considera que era una mujer viuda y era la mamá de Juan Marcos. Recuerda, este es el que escribió el Evangelio de Marcos. Y cuando llega allí, aparece en escena algo muy curioso, porque al tocar Pedro la puerta, una muchacha, que la palabra significa sirvienta, es decir, una muchacha que se dedicaba al servicio de la familia, sale y pues la gente no quería salir a la primera porque ya en otras ocasiones habían llegado a abrir las puertas y a sacar a la gente. Así que ella sale y entonces escucha la voz de Pedro y fíjense, de la emoción,
entra y les dice a la iglesia que estaba orando, les dice, está Pedro allá afuera. Y ellos, no, estás loca, no, ¿cómo crees que va a estar Pedro? Y ella insistiendo, y esa convicción de que realmente lo había escuchado, y decían, estás loca. Y otro dijo, seguramente es un ángel. Y miren, amigos, qué curioso, de veras que la Biblia nos regala cosas que nos pueden dar hasta risa. Porque ellos están ahí de rodillas intensamente orando por la liberación de Pedro, pero ahora que dicen, ya está acá afuera, ellos dicen, no te creo, estás loca. Fíjense cómo a veces nosotros pedimos tanto y pedimos, pero cuando ya está sucediendo decimos, no, esto no puede ser cierto, seguramente no va a pasar. Oye, estás pidiendo y no crees que Dios te va a contestar. A veces nos cuesta. Y fíjate cómo estos relatos están escritos para ayudarnos a entender que así ha sido los cristianos y así nos toca a nosotros, pero que aprendamos de esas experiencias, de eso que sucedió en el pasado. Pedro entró y entonces les contó todo lo que había sucedido y les encargó algo. Les dijo, háganle saber esto a Jacobo y a los hermanos. Ojo, murió Jacobo el discípulo, pero este Jacobo era hermano de Jesús. Y se considera que este Jacobo, hermano de Jesús, que creyeron, de hecho los hermanos de Jesús, como ya lo hemos contado, creyeron en Jesús casi ya a su muerte. Bueno, este Jacobo llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. No fue Pedro el líder, fue Jacobo. De hecho, esta es la última ocasión que se va a saber de Pedro. Al otro día se armó un alboroto allá en la cárcel, los guardias fueron ejecutados y Pedro se fue de allí a otro lugar. No se sabe bien a dónde, ya no se menciona más de Pedro en la Biblia. En la historia pues se mencionan algunas tradiciones, pero pues no es fácil decir si fuera cierto o no lo fuera. Mis amigos, ¿no les parece que estas historias son dignas de meditar, dignas de repasarlas, dignas de analizar punto por punto y descubrir nuestras debilidades y también aprender de ellas? La oración intercesora, la confianza de Pedro, la sorpresa de que a veces no creemos en los milagros que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Pero sobre todo, mis amigos, que a pesar de las dificultades que el pueblo de Dios sufre, ese pueblo va a triunfar y va a salir adelante. Así que, mis amigos, si tú has creído en el Señor, tú le has entregado tu vida al Señor, ten confianza en Él, esfuérzate en lo que te toca. El ángel no hizo lo que le tocaba a Pedro, el ángel hizo solo lo que le tocaba a él y Pedro hizo lo que le correspondía. Así que, mis amigos, avancemos con confianza, trabajemos con confianza, esforcémonos con confianza. Haz lo que te toca como si solamente dependiera de ti, pero ten fe como si todo correspondiera a solamente que Dios lo haga. Así que, mis amigos, vamos a orar. Querido Dios y Padre, esta mañana nos ponemos en tus manos, anhelando tener la fe de estos hombres y mujeres que, imperfectos como nosotros, te buscaban de todo corazón. Ayúdanos para que este día vivamos así, con entusiasmo, con gozo, con fervor, con pasión por la vida, que el desánimo y todas esas sentimientos y emociones, Señor, puedan ser cambiados por el gozo de saber que estás con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.